Voy a comenzar agradeciendo un poco también que nos están acompañando de forma presencial, que nos habían visto, o de forma online. Entonces, perfecto, ahí ya claro, nosotros estamos con un micrófono, entonces también se escucha mejor, ¿cierto? Así que bueno, tenemos el agrado de estructura sustentable, uno de los varios que vamos a hacer. Eso es bien interesante, ahí se están incorporando más alumnos. Adelante también, frente a la sala. Y de ahí esperamos, por mientras que hago esta introducción, van a ir entrando probablemente algunos otros alumnos. Sí. Entonces, adelante. Vamos a ver si algunos más están por ahí afuera. Tenemos un segundo. Entonces, bueno, como les decía, agradecerles por quienes están aquí presencial. Hay cafecito, hay agua también, si quieren servirse. Agradecer también hoy día en especial a Paola Moraga, que nos acompaña como presentadora de este seminario también. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sebastián Seriani. Quiero hacer una presentación de compartir aquí pantalla, para que lo lugar de ahí. Eso. Esa pantalla, mira ahí, esa, comparto todo. Y ponemos entonces también, ahí ponemos entonces para que se vaya viendo de qué se va a tratar hoy día entonces el seminario. Entonces, hoy día tenemos este seminario de infraestructura sustentable, como decía antes, ojalá que sea uno de varios que hagamos. La idea que, como ustedes ya saben, estamos en esta escuela de ingeniería de construcción y transporte, y qué mejor que empezar a combinar estas disciplinas, ¿ya? En esa misma línea, nosotros queremos transmitirles la complejidad que hay hoy en día de los proyectos, ¿ya? Entonces un poco el seminario busca eso, busca provocar, buscar un espacio de conversación, de discusión, y quienes nos están acompañando online también tengan la confianza de que va a haber un chat. Ahí Diario nos va a estar ayudando y yo también voy a estar ayudando, nos pueden hacer preguntas en el chat, los vamos a ir respondiendo a medida que vaya dándose la conversación. Piensen que esto también es una conversación, ¿ya? No, si alguien quiere comentar algo, preguntar, no sientan que están interrumpiendo, la idea es que con toda confianza se genere ese diálogo más cercano, ¿ya? Adelante, ¿ya? Y bueno, y un poco lo que queremos apuntar ahí con esto de la presentación, no te dejes pasar. Lo que queremos apuntar en estas dos presentaciones va a partir Paola, ¿cierto? Hablando de la importancia de la construcción. Miren lo importante, un proyecto de trenes, por ejemplo, el tren Valparaíso-Santiago, que está más que conocido, todo el mundo ya lo ha escuchado más de alguna vez, ¿cierto? Y quienes nos están acompañando online también, obviamente, desde las diferentes disciplinas, ¿cierto? Se puede abarcar. Y una vez desde la construcción con transporte, y qué mejor que optimizando, por ejemplo, la infraestructura, optimizando los recorridos, optimizando los trayectos. Entonces ahí Paola nos va a contar un poco de eso. Y yo después voy a retomar el tema de la sustentabilidad también desde otra mirada, desde el tema de la accesibilidad. Y vamos a contar un poquito qué estamos haciendo en esa línea, y juntos después vamos a generar una discusión que nos permita decir, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Y solo para ponerlo también en contexto, si se fijan allá abajito, en el afiche, aparece que también nosotros estamos incorporando estas cosas, temas de sustentabilidad, en los programas. En el programa de pregrado, en el programa de posgrado, ¿cierto? Y en ese sentido también, para quienes nos están acompañando online, darles el aviso también de que acuérdense que el próximo año viene este magíster de Ingeniería de Transporte, que tiene todo un enfoque de sustentabilidad, un enfoque nuevo, y que habla de todos estos temas que vamos a hablar. Entonces, es muy importante si ustedes quieren profundizar, actualizarse, seguir un poco en esa línea, bienvenido, bienvenida a que se sumen, me pueden contactar a mí, pueden meterse a las páginas, pueden ir buscando ahí, les podemos mandar más información, y con eso ustedes se pueden ir informando de forma manera. Así que eso también está en el marco de este magíster y de otros programas que estamos haciendo también, ¿ya? Así que, sin más que decir, dejamos a Paola, comience con su presentación. Yo le voy a compartir aquí el micrófono para que nos escuchen online, puedan ir siguiéndonos bien. Y insisto, cualquier duda, comentario, bienvenido también a
levantan la mano, ¿cierto? Obviamente, y quienes nos están acompañando pueden hacer uso del ¿ya? Así que, adelante ahí. Hola. Listo. Voy a poner por ahí. Sí, queda muy escondido ahí. Súper bien. Sí, ahí desde internamente. Y aquí se escucha bien. Sí, perfecto. Yo me voy a poner un pasador ahí. Sí. Ya, bueno, buenos días, mi nombre es Paola Moraga y en el marco del seminario, el primer seminario de infraestructura sustentable, ¿cierto? Vamos a hablar respecto a una metodología de optimización desde el punto de vista del diseño, ¿cierto? Para la infraestructura de trenes. Ya, en esto consideré, ¿cierto? Trenes de alta velocidad y convencional, ya, o el sistema ADST, que sí. Bueno, partiendo voy a definir, ¿cierto? Imagino que en el marco que es la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, ustedes saben, ¿cierto? Es un concepto, ¿cierto? Que implica un desarrollo sustentable, que es como un resultado, ¿cierto? Como dice ahí, de una acción que está concertada de distintas naciones, ¿cierto? Y que impulsan un modelo de desarrollo económico mundial, pero que sea compatible, ¿cierto? Con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. ¿Ya? Bueno, a partir del informe de Brundtland, ¿cierto? Del año 87, y esta es la definición, ¿cierto? Más conocida por ustedes, ¿cierto? Que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, ¿cierto? Sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Ya? Entonces, en función de esto, ¿cierto? Primero tenemos que ver, ¿cierto? ¿Por qué, ¿cierto? Considerar los trenes, ¿cierto? ¿Por qué es sustentable? Porque se piensa de esa manera, ¿no? Y bueno, de partida porque es rápido, ¿cierto? A nivel mundial se considera que es el más puntual y el más confiable, en términos de plazos. Es un medio de transporte sustentable, moviliza un gran número de pasajeros, ¿ya? Puede movilizar, además, ¿cierto? No solo pasajeros, sino que también carga. Tiene una baja accidentabilidad, que es muy importante, y las distancias que logra bajo un periodo determinado. Bueno, agregando esto, ¿cierto? Yo tengo aquí, por ejemplo, una imagen, no sé si se logra ver también, ¿cierto? En el cual pueden apreciar, ¿cierto? Las diferencias de los tiempos, cómo ha ido evolucionando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la ruta de Tokio con Osaka, y cuando partió la primera línea de tren, ¿cierto? Se demoraba 420 minutos. Y cuando pasó, ¿cierto? A alta velocidad, pasó a 145. Ya, con una reducción, ¿cierto? Prácticamente de un 65%. ¿Ya? Y en función de eso, ¿cierto? Ha tenido un ímpetu y ha ido aumentando cada vez más. Bueno, los trenes de alta velocidad, así como en un marco a nivel mundial, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que el primero es China. Ya, es que más han desarrollado, ¿cierto? Las líneas ferroviarias. Siguiente por España, por Japón, Francia, y así la serie de países que ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta es, bueno, si es tan insustentable, ¿cierto? ¿Por qué no se hace, ¿cierto? En otros países, ¿ya? ¿Cuál es el problema en realidad? ¿Ya? Y hay que verlo como una oportunidad también. Bueno, primero es que necesitamos tener la consideración al ser sustentable, ¿cierto? El aspecto medioambiental, el económico y el social. ¿Ya? Y desde el punto de vista del impacto medioambiental, ustedes saben que no existe una obra de ingeniería que no genere impacto. Ya partiendo con algo tan simple como el impacto visual. ¿Ya? Entonces ya se cambia el impacto visual, ¿cierto? Generamos cambios en el paisaje, generamos a veces efectos barrera, y por otra parte, desde el punto de vista de la operación, cuando está funcionando el tren, ¿cierto? Emitimos ruido, se establece un poco de contaminación polucional. ¿Ya? Pero tenemos algo bueno, es que disminuye notablemente, ¿cierto?, las emisiones de CO2. Por otra parte, desde el punto de vista económico. Bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista económico? Son inversiones muy elevadas. Ya prácticamente no es que la pueda hacer una persona o una empresa, sino que tiene que hacer como el Estado, ¿cierto? O hacer un sistema, ¿cierto?, como de concesiones, como es lo que hemos estado trabajando en los últimos años en el país. ¿Ya? ¿Por qué es tan elevado? ¿Ya? Y para que ustedes entiendan la importancia que tiene el diseño también, ¿cierto? Es que, por ejemplo, si queremos un tren que sea más rápido, 100 km/h, ¿cierto? Esto implica un costo dinámico, ¿cierto? En un 100% en el costo de la construcción de la misma vía. Entonces, cuando dice, uy, queremos cambiar la vía, donde el tren más rápido, bueno, el aumento es casi del 100%. Es significa el kilómetro que uno quiere, ¿cierto? Por el costo que ya. Entonces, de esa perspectiva, lo hace complejo, ¿no? Y por otra parte, ¿cierto? Tenemos los típicos costos de todo el país tiene que tener algún retorno de alguna manera. ¿Ya? Y eso también lo compensamos. ¿Ya? Ahora,
¿cómo se cambia eso? ¿Cómo lo jugamos? Y ahí es donde aparece la importancia que tiene un poco la ingeniería a través del diseño de la ruta. ¿Ya? O sea, de cómo diseñamos la ruta, ¿cierto? Influye mucho en el presupuesto que va a tener y en el desarrollo, ¿cierto? Del proyecto en el largo plazo. ¿Ya? Pues comentarles también que económicamente, a pesar de todo el mapa que vimos, ¿cierto? Con todas las rutas mundiales, son muy pocas las rutas que son viables económicamente. O sea que con el uso, el mantenimiento, ¿cierto? Con el uso que le hacen las personas, ¿cierto? Se paga el mantenimiento de la línea. Y eso pasa solamente con 3 rutas a nivel mundial. Ya, esa data que la tengo desde el año 2016, puede ser que se haya aumentado alguna ruta, pero no es lo común, ¿ya? Desde el punto de vista del diseño, normalmente es esto que tenemos, que hay un montón de requerimientos, ¿ya? No se pueden hacer trenes en todas partes, o sea, como digo yo, con dinero se puede construir todo lo que uno desee, pero también tenemos que ser muy sinceros al decir que de repente eso puede ser complejo, ¿ya? Entonces, en sí, los diseños de trenes, ¿cierto? Requieren temas de pendientes mínimas, tenemos pendientes máximas, por ejemplo, aquí en Valparaíso ustedes saben cómo son los cerros en realidad, entonces la pendiente influye mucho en lo que nos dice los radios de giro. Los radios de giro son las curvas, ¿cierto? Que uno toma, y evidentemente cuando son trenes de alta velocidad, ¿cierto? Requieren de un radio de giro mucho mayor, ¿ya? Y bueno, la velocidad también está relacionada. Por lo tanto, para poder dar un poco de solución respecto a este problema, necesitamos tener, ¿cierto? Una mirada súper interdisciplinar, ¿ya? Porque aquí, como ustedes ven, yo les empecé a contar ciertos temas medioambientales, el tema económico, ¿cierto? A través de la participación ciudadana, ¿cierto? Los costos, ¿cierto? Y el diseño, como se puede explicar, ¿cierto? No es que una persona puede llevar uno de estos proyectos a cabo, sino que realmente se necesita una mirada muy interdisciplinaria. ¿Ya? ¿Para qué? Para que de alguna manera, ¿cierto? Todos bajemos los costos o optimicemos de una mejor forma, logrando el tan anhelado, digo yo, punto de vista sustentable. ¿Ya? Para partir de las consideraciones de diseño, cuando uno dice, bueno, ¿por qué partimos entonces para ver si es factible y si se puede hacer o no? Bueno, el ideal, digo yo, el ideal, ya es que siempre se conecten 2 núcleos de grandes población, ya, 2 núcleos urbanos muy grandes, ya, pero ¿cuál es la realidad? ¿Ya? Y la realidad es que lamentablemente actualmente, ¿cierto? Solo uno de los extremos, ¿cierto? Se considera de gran población. Por lo tanto, ¿cierto? Esto nos implica que de alguna manera vamos a tener que empezar a hacer líneas periféricas, las cuales van a tener a lo mejor, van a transportar un menor número de personas, ¿cierto? Van a una demanda más pequeña y por lo tanto la frecuencia de trenes también va a ser así. Si ese es el caso, ¿cierto? Construir una vía doble, ¿cierto? Construir doble vía para trenes es muy caro. El proyecto es muy elevado. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ¿cierto? Se requiere una herramienta que nos permita, ¿cierto? Poder dar solución. ¿Qué pasa cuando no tenemos 2 núcleos urbanos mega grandes? ¿Ya? Allá arriba yo puse otra tablita, ¿cierto? Para que ustedes vean, ¿cierto? Las distancias, por ejemplo, Tokio y Osaka, que es en Japón, la distancia que corre, que son 500, y la población que circunda, ¿no? Que son entre 40 y 20 millones de personas. ¿Ya? Entonces, eso lamentablemente en los países más sudamericanos no se da, no tenemos todavía esos rangos para conectar los núcleos de esa forma. ¿Ya? Sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es la DST? ¿Ya? O la vía doble alternada simple. Es una metodología, es una forma de optimizar el diseño de la vía. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que consideran? Bueno, primero, ¿cierto? Considera usar vía simple, o sea, una vía, en los tramos que son caros. Como pueden ver aquí, los túneles son caros para diseñar y para construir, y el otro, los viaductos. Ya los viaductos son estos puentes que por abajo puede pasar o no agua, pero es un puente excepto en alto. Y construir vía doble, ¿cierto? Donde haga falta, donde sea más barato, ¿cierto? Y esto quiere decir que es los terrenos planos, a cielo abierto, llanos. ¿Ya? Ahí nosotros construimos, ¿cierto? Vía doble. Y aquí viene la tercera parte, que es construir, ¿cierto? Exclusivamente donde se haga necesario. ¿Ya? Así que esos son como los 3 inputs que tenemos para hacer una DST. Entonces, ¿qué tenemos que tener bien claro acá? Que esta forma, ¿cierto? No es una vía única, tampoco es una vía doble, ¿ya?
el rendimiento del funcionamiento de los trenes se acerca más a una vía doble, y afortunadamente el costo, ¿cierto?, se acerca más a una vía única. ¿Ya? Tiene el mismo rendimiento que la vía doble para transportar, ¿cierto?, a pasajeros, y considera, ¿cierto?, damos más ejército de demanda futuras. ¿Ya? Y uno lo puede recordar de esa forma. Y lo que es más interesante de la metodología, ¿cierto?, es que reduce el costo de construcción en un 40%. ¿Ya? Por lo tanto, si reduce el costo de construcción, todo cierto, también se reduce el costo de mantenimiento. De alguna manera, ¿cierto?, cuando no tenemos estas poblaciones tan grandes en estos dos núcleos tan importantes y tan numéricos, ¿cierto?, ¿qué nos hace? Nos permite hacer viables líneas que en la realidad no serían viables económicamente como proyecto. ¿Ya? Consideraciones que tenemos que tener al momento del diseño y la gestión de la AHT. ¿Ya? Primero, ¿cierto?, se debe definir qué tramos van a ser dobles y qué tramos van a ser simples. ¿Ya? Y eso de alguna manera te lo da parte de la topografía. Ya al momento de verificar, ¿cierto?, los mapas, ¿cierto?, y empezar a ver el trazado, los trazados, tenemos que ver, ¿cierto?, digo yo, con una primera aproximación, ¿cierto?, cuál es el que nos permite hacer o ahorrar más, ¿cierto? Después tenemos las restricciones de seguridad, ya tenemos restricciones de seguridad y horarios que marcar, ¿cierto? Minimizamos también costos y tiempos de viaje y obtenemos además, ¿cierto?, diagramas de circulación que van a ser optimizados para todos los trenes, ¿ya? Entonces, en función de todo esto, ¿cierto?, de lo que evaluamos en la AST, necesitamos, ¿cierto?, este programa de optimización para poder cumplir estas condiciones de seguridad que aseguren el sistema que funcione de una manera óptima. ¿Vale? El caso del tren, ¿cierto?, de aplicación en el caso de Valparaíso a Santiago. ¿Ya? Este fue un caso que yo hice en mi tesis doctoral, ¿ya?, el año 2016, y como pueden ver, hice la imagen, ¿cierto?, y hice el trazado. ¿Ya? Y en mi caso particular consideré que la salida fuera del Salto y que llegara al aeropuerto. ¿Ya? Y esto tiene una lógica, ¿por qué? Porque igual Valparaíso, o sea, aquí en Viña, Valparaíso, la habitación, no tenemos un aeropuerto, ¿ya? Y afortunadamente los planes de ampliación, ¿cierto?, que tuvo el aeropuerto ya considera que llegue el metro en un par de años allá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya llegando al aeropuerto, tú puedes igual manejarte por Santiago. ¿Cuántos kilómetros es trazado? 87,4 kilómetros. Y a modo de hipótesis, ya consideramos que fueran 100 servicios diarios, que incluyeran 76 trenes de pasajeros y 24 de mercancías. Ya, esto porque lo pensé de esa forma, ya, por el costo. El costo de mantenimiento de las vías es bastante elevado. Y lamentablemente nosotros no tenemos esos grupos tan grandes. Santiago tiene 8 millones, pero aquí no llegamos a los 600.000 entre Viña y Valpo. Y si asumimos, ¿cierto?, que fuera la quinta región completa, que llegáramos al millón, pero no tenemos todavía esos márgenes. ¿Ya? Entonces, una forma tal vez astuta de pensarlo es a lo mejor, ¿cierto?, que se comparta el costo de mantenimiento. Y eso se podría hacer a través de uso a lo mejor de la economía de... ¿Ya? Fíjate. Como hipótesis de carga, ¿qué pensamos, cierto? Que sería una línea mixta, porque eso sería tanto para pasajeros como para trenes, ¿ya? Las velocidades máximas de los servicios habrían sido 200 kilómetros por trenes de viajeros y 120 para mercancías. ¿Por qué consideré 200 kilómetros por hora y no consideré 300, ni 320, ni 340, ni 350, y así sucesivamente? Por el costo. Ya, yo consideré un tren de altas prestaciones, que se llama, que van entre 180 y 220 kilómetros por hora. ¿Ya? Y eso me pareció que era bastante bien. Nosotros no necesitamos llegar, como van a darse más cuenta más adelante, ¿cierto? Con 200 kilómetros por hora, el viaje de aquí a Santiago dura 36 minutos. ¿Ya? Y si aumentáis 350, en vez de llegar en 26, llegaba en 33, o en 34 minutos, pero en realidad el costo se disparaba aún más, ¿ya? Para garantizar tiempo de seguridad, ¿cierto?, entre la entrada y la salida de los trenes, consideramos dos tiempos, ¿cierto? 3 para viajeros y 4 minutos para mercancía. Consideramos solo 2 rutas, y aquí también es importante entender esto: Santiago, El Salto y viceversa. ¿Ya? Yo no consideré parada en Casablanca, en nada de la neta. ¿Y eso por qué? Porque son 86 kilómetros. ¿Ya? El tren toma su tiempo en agarrar la velocidad para llegar de un punto al otro, ¿ya? Y aparte, si necesita frenar,
necesita un espacio y son varios kilómetros antes. Al final, los tiempos de aceleración y desaceleración del tren, ¿cierto?, no lo hacen que sea tampoco óptimo. No se lograrían los tan anhelados 36 minutos. ¿Ya? Entonces, para que también lo tengan en consideración. Se supuso también, además de viajeros, un tren cada 20 minutos, en horas pico, horas punto, y las horas, ¿cuáles fueron las horas que consideramos entre las 6 y las 8:20 de la mañana, y las 5:20 y las 8:20 de la noche? Consideramos como las horas pico, ¿cierto? Las horas pico que más gente puede utilizar. Y en la hora valle, ¿cierto? Cada 30 minutos un tren, que sería de las 8:20 a las 5:20 y de las 20:20 a las 22:20. ¿Por qué hasta las 22:20? Porque ustedes saben que después se tiene que hacer el mantenimiento a la 1. ¿Ya? De alguna manera esto suponía un total de 38 trenes de viajeros en cada sentido, ¿ya? Lo cual en realidad es bastante interesante. Se supuso además una demanda de 24 trenes de mercancía, ¿cierto? 12 en cada sentido, ¿ya? Y los trenes, que también todos se preocupan de cómo les ocupar para las mismas vías pasajeros y carga, los trenes solo pueden andar, ¿cierto?, en la hora valle o al final del día. ¿Ya? Entonces, de alguna manera tampoco se veían entorpecidos, ¿cierto?, el tráfico pasa. Y se reservaron, como siempre, ¿cierto?, 5 horas para mantenimiento de la línea, ¿ya? Y trabajamos con tiempos relativos, ya que tiene que ver con el coeficiente del tiempo real del viaje y el tiempo mínimo posible. Ya, por lo tanto, si nos da 1:10, implicado que el tren tardaba un 10% más de lo que tardaría la velocidad. Dale. Aquí vemos el trazado, ¿cierto?, nuevamente, ¿cierto?, desde el salto al aeropuerto, ¿cierto? Y se pueden dar cuenta también, a través de este perfil, ¿cierto?, del tren, el perfil longitudinal, pueden coincidir, ¿cierto?, que aquí, con la parte roja que se ve ahí, esta parte de acá, ¿cierto?, coincide justamente con los 2 túneles que habría que hacer. Esas son las 2 obras grandes que habría que hacer con infraestructura para realizar un tren. Bueno, y estos ABP son 13,6, incluyen 13,6 de tipo, ¿cierto?, menos de 5.000. Y lo demás, la verdad que es bastante sencillo, porque el terreno es llano, y si no, piensen cuando van a Santiago en bus o en auto, ¿cierto?, que siempre pasan 2 túneles y como es el camino de aquí para allá. Prácticamente si hay algo paralelo ahí, sí o sí, no hay manera de sacar esos 2 túneles de esta. Ya, no hay forma. Para el estudio que hicimos, separamos la línea de los 87 kilómetros, esto lo dividimos en 7 segmentos similares, ya una longitud similar, que es lo que pueden ver acá, digo similar, no idéntica. La idea es que sea lo más parecido, pero si no se puede, es lo que tenemos así, para que el programa después me optimice y me diga qué va en vía simple y qué va en vía doble. ¿Ya? Y de esta manera, ¿cierto?, reducimos los costos de construcción y de mantenimiento. Entonces, aquí salieron los 7 segmentos, ya la longitud, el inicio de los PK y más o menos el costo de construcción que tendría en millones de euros, ¿cierto?, en vía simple y en vía doble. Si ustedes pueden ver cómo son los valores. Ya. Bueno, el resultado de optimización nos entrega un resultado de este estilo, ¿ya? En el cual ustedes pueden ver que hay 4 tramos de vía simple, y son los colores blancos, ¿cierto? Y estamos en vía doble, ¿ya? El coste aproximado, ¿cierto?, de la construcción de la vía, ¿cierto?, sin incluir ninguna estación, ¿ya? Ojo con eso, ya es de 1.084 millones de euros, ¿ya? Mientras que el costo en vía doble, ¿cierto?, sería de 1.700 millones de euros, ¿ya? O sea, el programa de alguna forma que nos permite una reducción de un 36,2%. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, el horario de los 76 trenes, ¿cierto?, porque hicimos 100, ¿cierto?, 24 de carga y el resto de pasajeros, y aquí nos dan los tiempos, ya para que ustedes vean, y de alguna manera se fijen que va a dar APP entre 30 y 36 minutos sería la ida de aquí a Santiago. Ya, esto es lo que se logra con... Aquí está la segunda tabla con los siguientes trenes, ¿cierto? Está el 76. Y dale de uno más, y aquí tenemos los de carga, ¿cierto? Que el de carga se demora más, de 48 minutos a 1 hora 46 minutos se demora el tren de carga, y que ya desde aquí a aeropuerto. Y la prioridad es lo único que cambia entre uno y otro, ¿cierto? Que la prioridad pasajero es 1 y en el caso de la carga es 0,5 a nivel de consideración. ¿Ya? ¿Cómo funciona? ¿Qué podemos decir? Ya que la línea que se propuso, ¿cierto?, entre Santiago del Paraíso y Viña del Mar, ¿cierto?, se limita, ¿cierto?, como dice ahí, a facilitar el transporte de viajeros y mercancías en términos intermodales. O sea, sí o sí necesitamos una estación intermodal. Ya, no hay una forma de hacerlo. Ya, se requiere eso.
¿Ya? Y de esta forma, ¿cierto? Como dice ahí, se pueda incorporar a la red de la red metropolitana en general. ¿Ya? Por otra parte, la reducción del costo de construcción, ¿cierto? Del 36%, ¿cierto? Que implica construir en vía doble o la vía 5. ¿Ya? Aquí tenemos que pensar que de alguna manera igual consideramos 100 trenes diarios, que no es menor. Al ser una vía nueva de construcción, porque no está hecho, ¿cierto? Uno puede escoger, ¿cierto?, en qué ancho de vía que hecho. ¿Ya? Que puede ser 1435 o 1676. De aquí yo creo que es muy importante, y de hecho lo puse, la importancia, ¿cierto?, de la integración de los sistemas, ¿cierto?, de metro entre las ciudades, en realidad es muy relevante. ¿Ya? Y bueno, también podríamos hacerlo en Valparaíso, porque ustedes saben que Santiago y Valparaíso no podemos ir en 8 días, así que hay que tomar decisión por cuál seguimos. Si tomamos la de Valparaíso, sí, tiene la virtud de que podría ocupar el puerto el mismo ancho de vía. ¿Ya? ¿Por qué ocupamos el Salto? Y en realidad es porque de alguna manera nosotros necesitamos descongestionar estas partes de acá, en realidad, porque no podemos pensar en una estación intermodal, una mega estación en el Nuevo Barón, cuando ya sabemos cómo está aquí, y en Viña en qué lugar la colocas. Entonces, la verdad que era como la única zona que yo vi en realidad que podíamos hacer una estación intermodal para que diera abasto para toda esta estructura. ¿Ya? Y de alguna manera, si lo pensamos también, el Salto tampoco tiene acceso y salida para distintos usuarios también, no es una zona tan alejada tampoco. Tenía para mí bastante lógica, más que en estas partes de aquí, de los planes, como así es. ¿Ya? Y aparte que no solamente congestionar la ciudad, sino de alguna manera es construir todo, y aquí la verdad que las pendientes son las que no nos acompañan mucho. Entonces, la verdad que había que ser bastante drástico. Ahora, si lo vemos en perspectiva, yo diría, bueno, a lo mejor ni siquiera hay que salir del Salto, a lo mejor hay que salir, sería mucho más barato si salimos, ¿cierto?, desde Urabá a Valparaíso. Bueno, la propuesta se hizo con un mínimo de datos disponibles, ya porque yo calculé los datos de carga, por ejemplo, para el puerto, pero yo no estuve trabajando con el puerto, no le pregunté cuántos datos necesitaba, simplemente que yo saqué mis huellas de cálculo, lo vi. ¿Ya? Que evidentemente podemos mejorar eso. Y bueno, las líneas de ADCT, ¿cierto? Es aplicable no solo a la alta velocidad, sino a todo tipo de línea. ¿Ya? O sea, no es que el ADCT es solamente, ¿cierto?, alta velocidad. Ya, sino que se puede ocupar. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Este es el caso de España, en este caso, se analizó la ruta que fue Valencia-Santander, ya en el norte de España. Ya aquí esto es un tren, ¿cierto?, que va a 100 km/h nomás, y hicimos todo el análisis y llegamos a la conclusión, por ejemplo, que en esta parte solamente había que hacer ADST, ¿cierto? Teníamos que mejorar, ¿cierto?, y hacer doble línea en algunas partes. Y el resto de la ruta había que seguirla manteniendo tal cual, no era necesario porque no se mejoraban los tiempos de viaje ni de desplazamiento. ¿Ya? Así que, por ejemplo, también tengo el ejemplo de Vilna, que conecta Belfast con Dublín, ¿cierto? Son 160 kilómetros, tiene solo una idea, el tiempo de viaje es 50 minutos. Ya, en este caso, pueden ganar de euros. Ya, ahí se ven las longitudes, los tramos, ¿cierto? Y lo que cuesta el día 5 y el día 2. Aquí vemos qué pasa cuando lo hacemos con el ADST. ¿Ya? O sea, aquí el tiempo aumenta de 50 a 51 o 55. 5 minutos. ¿Ya? Literalmente, pero baja casi 500 millones de euros en conducción. ¿Ya? Y también nos salió, ¿cierto?, que solamente 2 tramos tenían que ser enviados, lo cual es bastante normal, igual que lo que tendríamos que hacer acá, sería lo cortamos de ahora. Vale, aquí los puse los dos para que los compararan y para que se dieran cuenta en realidad cómo cambia el costo de construcción entre un ADST y una vía doble. Y por otra parte, ¿cierto?, cómo la diferencia sustancial que tienen los tiempos de viaje, porque en realidad entre 50 minutos y 55, la verdad, que no es tanto para la inversión que se tiene que hacer. ¿Ya? Aquí vemos, este es el resultado, ¿cierto?, como la utilización de los trenes con los 2 tramos enviadores, ¿cierto? Y se puede ver los tiempos que se esperaban, tiempos de viaje, ¿cierto? El tiempo actual era 129, ¿cierto? Y la reducción que tenía en minutos. Ya sé que en algunos casos 78, 80 minutos, que igual no deja de ser en tiempo.
Y eso sería. Esa sería mi presentación. Muchas gracias por la atención y por la invitación. No sé si hay, dejamos espacio tal vez para una o dos preguntas puntuales tal vez para Paola y después podemos generar un espacio de reflexión si quieren más final. Claro. Si alguien de aquí presencialmente quiere hacer alguna pregunta o ahí tal vez de forma virtual. No sé si alguien se anima ahí a viva voz también, puede ser acá. ¿Ok? ¿O al final? Ya. Perfecto. Yo tengo una consulta, Sebastián. Digo. ¿Aló, Sebastián? ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Aló, se escucha? ¿Una pregunta para Paola directamente o comentario general? Para Paola. Para Paola. Paola, bueno, muy interesante tu presentación, muy clara. Me gustaría saber cómo hiciste los graficajes, ¿hiciste un software propio? ¿Hiciste un software que está en la industria? ¿Cómo hiciste los graficajes de las distintas soluciones que se evaluaron? Esto es un programa de optimización para el diseño de... Y lo hice a través de parte de una investigación de tesis doctoral. De hecho, mi tesis doctoral es lo que nos está mostrando. Ya, ¿y se puede saber el nombre del programa? Así, tal cual, ADST. Ah, perfecto. Muchas gracias. Pero en todo caso, si necesitan más información, después a través de Sebastián te la puedo canalizar. ¿Ya? No hay problema. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, agradecemos a Paola, muy interesante la presentación porque se conecta un poco con esto, ¿cierto? Hay cosas que ustedes probablemente los alumnos que están presentes aquí han visto parte de esto, pero quería agregarle más información relativo a la accesibilidad. Entonces, pero vimos con Paola cómo poder de alguna manera generar un mejor trazado, optimizar los costos de construcción, de mantención, ¿cierto? Y ahora vendrá también el siguiente paso, también de la mirada del transporte, bueno, ¿cómo diseñamos las estaciones? ¿Cómo diseñamos los trenes? ¿Qué debería tener desde el punto de vista de la sustentabilidad una estación de tren, por ejemplo? Una estación de tren nueva que hagamos de Valparaíso a Santiago. Entonces, un poco quería reflejar eso y también mirarlo de las diferentes disciplinas. Porque yo creo que de alguna manera el proyecto tiene que ser lo más completo posible y si lo miramos solamente desde un punto, lo vamos a dejar como cojo, ¿cierto? El proyecto no va a ser completo, no va a ser sustentable. Entonces, mi presentación apunta a este concepto de accesibilidad y obviamente se va nutriendo con la presentación anterior de Paola. Así que adelante. Entonces, pero primero, también presentarle a usted también cuáles son los desafíos que enfrenta la accesibilidad universal o la accesibilidad en general de los peatones, por ejemplo, a una escala mucho más pequeña. Se fijan, no sé, yo me estoy yendo allá a la escala más micro de lo que está pasando en una estación, por ejemplo, de metro, de tren, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos diferentes tipos de estaciones, estaciones que son a cielo abierto, estaciones que son subterráneas. Paola decía, por ejemplo, estado de la intermodalidad con otros servicios. ¿Qué va a pasar ahí, por ejemplo? ¿Cómo nos vamos a conectar, por ejemplo, con el metro acá en Valparaíso? ¿Cómo nos vamos a conectar, por el otro lado, con el metro en Santiago? ¿Cómo va a ser la conexión del aeropuerto, por ejemplo, a Santiago Centro? Va a haber un tranvía, va a haber la línea 7, se va a conectar de qué forma, ¿se fijan? Entonces, pero ¿cómo lo analizamos desde el punto de vista de la experiencia del usuario y de ese recorrido desde la accesibilidad? Porque hay una ruta de viaje, hay una experiencia ahí que hay que hacerla muy detallada, en un nivel muy micro de lo macro. Ahora nos vamos a lo micro, y ahí van a ir apareciendo varias cosas. Y en ese sentido del aspecto de la sustentabilidad, obviamente la parte social, la dimensión social, es donde pega más fuerte, ¿cierto?, la accesibilidad, ¿cierto? O sea, que el espacio no solamente sea un espacio de acceder a un sistema de transporte, sino que también para poder utilizarlo. Entonces estamos cambiando ahí, dándole un giro al concepto de accesibilidad en el transporte público, derivándolo un poco a eso, ¿cierto? Porque de alguna forma, la siguiente por ahí,
aparece una definición que uno la puede buscar en la normativa, ¿cierto? Y uno puede rescatar varias cosas súper interesantes. Habla de autonomía, de lo más natural posible, el movimiento de que son no solamente de alguna forma bienes o productos, sino que también pueden ser servicios, puede ser un proceso, ¿cierto? Y de alguna manera tenemos que ir buscando que sea utilizable, y eso es lo que rescato acá para llevarlo a la práctica, que sea practicable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la accesibilidad es una dimensión mucho más compleja de lo que es una normativa. No es solamente cumple o no cumple. Entonces, aparece el decreto 142, que es el primero que aparece desde el transporte. Dale nomás. Y ahí empieza a aparecer varias cosas. Y después de ir pasando de eso, cada uno de los puntos. Entonces, aparecen varios temas. Aparece que los vehículos de transporte público, los nuevos trenes que vamos a tener que comprar ahí, tienen que tener señalización, tienen que tener espacios de asientos especiales, ¿cierto? Tienen que haber zonas de espera especial, ¿cierto? Para las personas con silla de ruedas, que tienen movilidad distinta, ¿cierto? Señalización, aviso sonoro, luminoso, etcétera, etcétera. Pero este es un debe, ¿cierto? La complejidad en el metro hoy día, en las estaciones, es mucho más. Hoy día tenemos personas que venden cosas dentro de las estaciones, tenemos personas que de repente van con otras mercancías que tal vez no las tenemos pensado hoy día, y se complejiza mucho más todo, ¿cierto? Entonces hay una serie de factores que de alguna manera vamos a ir estudiando en una estación. Vamos a ir analizando, por ejemplo, elementos que son elementos físicos en una estación. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, el pasajero cuando le cambia la geometría? Cuando le cambia el entorno. Hay otros elementos que tienen que ver con la conducta. Por ejemplo, si hay mucha gente alrededor, ¿cierto? Hay el punto de la imprudencia a los usuarios. Vamos a ir estudiando ese análisis para poder definir cuál va a ser la mejor estación. Y obviamente van a haber otros factores que tienen que ver tal vez con el clima, con otros elementos que va a ir afectando al pasajero. No es lo mismo, por ejemplo, tener una estación abierta, donde tenemos refugios, por ejemplo, la gente se va a aglomerar en esos espacios para protegerse del sol, de la lluvia, entonces va a condicionar obviamente el comportamiento. Entonces, de aquí me traslado al concepto, ¿cierto?, de cambiar el enfoque del transporte tradicional al enfoque de la movilidad, y que tiene que ver con las necesidades de las personas. Entonces, nosotros como diseñadores, como ingenieros de transporte o de la disciplina afín, tenemos que diseñar para el usuario, pero desde el usuario. Porque si no, va a quedar un espacio aislado, ¿cierto? O botado, o sin uso adecuado, etc. Entonces, de alguna manera apuntamos a eso, a estudiar primero desde la experiencia y a partir de ahí empezar a generar buenos diseños. Entonces, les voy a ir mostrando varias cosas que probablemente, como digo, ustedes ya la han ido conociendo, tal vez desde la práctica o desde los cursos, pero el primer punto que la gente tiende a pensar en términos de accesibilidad, desde el punto de vista bien físico, y que deriva de la dificultad que es subirse al tren, es la brecha que hay entre el tren y el andén. Y que esa distancia, y que los trenes de mayor velocidad tienen que ser un poquito mayor, porque hay una holgura necesaria por temas de seguridad, porque el tren se va moviendo, tiene una holgura lateral. Entonces, no es menor esa holgura, no puedo tenerlo 0,0, nunca va a ser 0,0. El punto es cuánto debiera ser para poder generar cierta accesibilidad aceptable, ¿cierto? Entonces un poco nos empezamos a meter en eso, empezamos a estudiar que obviamente el andén es distinto y por tanto tiene una diferencia en diseño, el tren puede ser distinto y tiene diferencia de esta altura, de esta distancia, va a depender si el tren, o sea, si el andén es curvo, no sé si los trenes se compraron después del diseño del andén, son diferentes, si los neumáticos son, o sea, si los arroz son neumáticos o son de acero, cambia obviamente, todo si es en función de ritmo, etc. Entonces, hay una serie de temas de diseño que van a ir cambiando, algunos son con algún escalón, ¿cierto?, que lo hace más complejo. So, una persona mayor, es muy complejo salvar un escalón de 30 centímetros. Entonces, ¿cómo estamos diseñando para las personas que van a usar estos espacios? ¿Ya? Entonces, claro, hay un tema de seguridad tal vez, hay un tema de que el diseño era así, pero esto tenemos que ir empezando a pensarlo en lo que sería. Dale nomás. Y obviamente en otros países esto se viene trabajando hace un buen rato, ¿cierto? Y por lo mismo, porque es muy complejo, es un lugar donde hay muchos accidentes. Se ha marcado efectivamente cuál es el lugar donde hay que poner mucha atención y se ha ido solucionando de otra forma, generando una plataforma elevada, por ejemplo. Entonces no es necesario subir todo el andén, eso es muy costoso, pensando un poco en la presentación de Paola, que pasa con la optimización de los recursos, pero tengo que dar la posibilidad de que las personas accedan, pero también usen el espacio.
Entonces, la solución es generar, en otras palabras, poner como un lomo de toro plano, pero bien largo. Cosa que me pueda abarcar cierta cantidad de puertas, pero el diseño es súper importante porque cuando genero esa rampa de subida o de bajada, no puede calzar en frente de la puerta, porque es muy peligroso. Entonces tengo que preocuparme de otros efectos que puede generar una solución de este tipo. O sea, al final el problema lo puedo estar trasladando a otro lugar. ¿Ya? Adelante. Entonces, y estas son las soluciones que se ven en algunas estaciones, ¿cierto? Cómo voy generando esta reducción de esa brecha, ¿cierto? Creando un levantamiento de esta plataforma. En el Metro Santiago hemos generado estas soluciones, ¿cierto? Desde la ingeniería, ¿cierto? Estos gauchos que se van generando, ¿cierto? Para cubrir ese espacio. Pero tal vez esto no lo podemos hacer en un tren de alta velocidad. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar desde la innovación, desde la creatividad, cómo llenar esos espacios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que sean accesibles. ¿Ya? Entonces, hemos estudiado, si quieres puedes pasar esa dos. Hemos estudiado esto a nivel de experimentación en laboratorio, donde representamos la subida y bajada a través de una maqueta, una escala más pequeñita, ¿cierto? Pero tenemos la representación de una puerta y tenemos su correspondiente andén. Entonces simulamos bajo ese mismo escenario qué pasaría si cambia alguna variable. ¿Ya? Más allá de tener la perfección de la conducta en una estación, más allá de eso busco la comparación de escenarios. Entonces, en este caso hicimos experimentos con personas que efectivamente tenían alguna discapacidad visual, de movilidad física, ¿cierto? Usando cualquiera de estos dispositivos que aparecen ahí. ¿Y qué es lo que les fuimos preguntando a medida que fuimos generando una brecha distinta de altura o de distancia? Les fuimos preguntando qué tan seguro se sentía y también qué tan posible era completar la subida y bajada. Y empezamos a generar un gráfico que aparece acá a la derecha, ¿cierto? Entonces, mientras yo voy en el eje horizontal, la brecha horizontal, la distancia, y en el vertical va la brecha vertical, la altura. Las brechas, en general, mientras están menos de 2 centímetros, es aceptable. La gente lo puede pasar. No hay problemas de seguridad en términos globales. Porque sabemos que nunca va a ser 0,0. Entonces, al menos yo ya, desde el punto de vista de diseño, tengo que preocuparme de llegar ahí. Puede ser incluso hasta aceptable 5. Pero ya pasado 5 ya empiezo a tener problemas. Hay gente que no puede, ya llegando casi a los 10, no puede subir. Efectivamente no puede hacerlo. O sea, imagínense lo potente, estamos generando un sistema de trenes que no va a ser para todos los usuarios. No va a ser para toda la población que hablaba Paola, de esta gran población que traslada de un núcleo a otro. Vamos a tener que recortar demanda. Y de entrada, eso no tiene sentido. Hay otros temas, las puertas en andén, por ejemplo, que son elementos que sirven desde el punto de vista de seguridad, para que la gente no se caiga en la línea de o por temas de viento, ¿cierto? O por otras cosas. Entonces también aparecen como soluciones que las hemos estudiado. La gente también se ubica frente a las puertas de ahí, de las puertas de andén, y sabe que ahí están las puertas del. Entonces hay una conducta. Y eso se da también en otros lugares, ¿cierto? Donde esto se viene dándose hace buen rato. También se generan demarcaciones en el andén para saber dónde está la puerta, porque estos son puertas de vidrio, entonces muchas veces confunde dónde me tengo que ubicar. O sea, también hay un tema de cómo le informo a la persona y que esa información sea accesible, que tenga contraste, porque si yo hago una demarcación del mismo color del andén no tiene sentido, obviamente, ¿sí? Entonces, tiene que ir con ese apoyo. Los pasamanos son formas de poder ayudar a las personas a ubicarse y apoyarse obviamente al sentarse, al pararse, etc. Pero también me conecto con el tema de la construcción. Los pasamanos verticales también son elementos estructurales en un vagón. Entonces, claro, yo desde el punto de vista de transporte, puedo mirar aisladamente el problema y puedo decir, oiga, sáqueme el pasamano que está al frente del hall de entrada, por ejemplo, de las puertas. Porque la gente se aglomera en la puerta y no me deja entrar y salir. Pero desde la construcción, yo diría, no, pues no puedo, porque este es un elemento estructural que me sostiene la caparazón del vagón. Entonces, ¿cómo diseñamos con el fabricante de estos espacios? ¿Se fijan? Con los ingenieros que estamos diseñando, los ingenieros que estamos diseñando esto. Entonces, obviamente, han mejorado los nuevos trenes, creo yo, desde esa perspectiva, se han hecho más anchos, los pasamanos pueden estar, siguen estando de repente en el centro de la entrada, pero en algunos casos también se han ido desplazando también, y eso ha ayudado a la movilidad, incluso han tenido más puntos de apoyo. Eso ha ayudado también, porque también genera que la gente se pueda distribuir de mejor forma. Y también vemos otros trenes, también en el caso de Concepción, también otros trenes que también están adoptando lo mismo también, pero vienen también con esa lógica de ponerse al medio, ¿cierto? Al medio de las puertas.
Entonces, nosotros estudiamos esto en experimentos nuevamente y dijimos, ¿qué pasa si movemos esto? O sea, ¿qué es más eficiente al final? ¿Qué es más seguro? ¿Qué genera más facilidad para poder moverse? Entonces, estudiamos también que la gente se ubica en el pasamano, pero también en relación a la relación que tienen con los pasajeros que están ahí. O sea, una familia va a estar muy junta y va a estar más apretada al frente del pasamano. Y otras que tal vez no se conocen van a estar más alejadas. Entonces, hay una relación entre las personas y cómo ellas se van agrupando en el pasamano. Entonces, se fijan, estudiar la necesidad nos permite mejorar los diseños. Y obviamente pusimos condiciones un poco más distintas, por ejemplo, una persona en silla de ruedas con otras condiciones, para ver cómo se acomoda la silla de ruedas. Entonces, estudiamos un poquito los asientos también, cómo se van a generar los asientos. Las personas con alguna movilidad reducida tienen que ubicarse en asientos especiales, ¿cierto? Que tengan apoyabrazos. Y también la zona de espera especial también. O sea, por ejemplo, acá la zona de espera especial nos permite separar al resto de los pasajeros que tal vez están esperando el tren y darle una zona reservada a los pasajeros que tienen alguna movilidad reducida. Y eso puede mejorar los tiempos de viaje también. Entonces también son cosas que hemos ido estudiando. Tenemos que estudiar cuánto del espacio ocupa una persona para poder dimensionar esta zona. Porque no es solamente un cuadrado, que es lo primero que pensábamos que era como la hipótesis de investigación. Porque obviamente las personas tienen un espacio móvil, ¿cierto? Pero va a estar acondicionado con respecto a la gente que está alrededor, con la geometría, con la información, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente va a haber para distintas personas espacios distintos. Y esto lo estudiamos en laboratorio. Entonces, a través de inteligencia artificial, visión computacional, y con algunos software de detección, pudimos detectar las cabezas de las personas. Y identificar entonces que si esa cabeza estaba ubicada en el andén, probablemente iba a tener entonces un espacio disponible alrededor. Entonces íbamos capturando, por ejemplo, de una persona, que era la persona en silla de ruedas que está ahí en el centro de la figura, y cuántas personas estaban alrededor. Entonces, en principio, nosotros que creíamos que el espacio alrededor era un cuadrado o una geometría muy definida, nos fuimos dando cuenta que en la práctica es un polígono sin definición. Y parecía que en un principio nosotros pensábamos que el área alrededor era una elipse, tampoco lo pudimos parametrizar como si fuera una elipse. Entonces nos dábamos cuenta que incluso la gente que estaba alrededor de las personas con, por ejemplo, silla de ruedas, dejaba cierto espacio de maniobra, pero obviamente estaba condicionado con la mayor cantidad de personas alrededor. Mientras más gente alrededor, obviamente esa área se va restringiendo, como lo ven en el gráfico de abajo. Pero queríamos saber cuánto era esa restricción, más allá de lo esperado que era que se restringiera. ¿Ya? A ver. Obviamente vamos a tener que ir buscando formas de mejorar el flujo, ¿cierto? De subida y bajada, mejorar la diagramación en los andenes, que existe una buena lectura, que yo sepa cuándo viene el tren, que sepa la información, que sepa dónde ubicarme. También con el entorno, cuando Paola dice, cuando yo voy a tener que integrarme con el resto de los módulos. Hoy día tenemos mucha más complejidad, tenemos scooter, vereda, tenemos paraderos, tenemos mucha complejidad y tenemos que conectarnos con las veredas. ¿Cómo nos vamos a conectar con las veredas, con la accesibilidad alrededor? Entonces, pareciera ser que ahí tenemos otra discusión que generar. Pareciera ser que el pasajero cuando está en el tren y sale de la escalera como que se olvida el operador del metro y dice, no, mira, ese ya no es mi pasajero. Y ya corresponde que no sé, sea por ejemplo el alcalde o el municipio que se haga cargo del paradero. ¿Se fijan? Entonces, parece ser que no entendemos esto de forma integrada. Entonces aquí viene algo súper interesante. ¿Cómo logramos efectivamente esa intermodalidad? ¿Ya? Entonces, adelante nomás. Y vemos la dificultad. O sea, aquí mismo en el cercano a la universidad, ¿cierto? Tenemos el Metro Francia, pero los paraderos alrededor no están conectados integradamente. Entonces, ¿cómo hacemos de verdad una integración? Y eso está muy difícil hoy día en la práctica de realizar. Eso es un poco lo que tenemos que ir abordando. ¿Cómo generamos elementos de accesibilidad que apunten necesariamente a las necesidades de las personas, ¿cierto? Estos sistemas de rodado en los buses tienen una normativa y tenemos que ir cumpliéndola, ¿cierto? Adelante. Y de alguna manera, algunos diseños van a requerir que tengamos espacios de seguridad, pero eso lo tenemos que ir cumpliendo, ¿se fijan? O sea, una normativa de la ingeniería de transporte sí o sí está articulada y es ir aplicándola, pero con criterio para saber qué caso corresponde y cuál no. Adelante. Y obviamente van a haber otros casos, ¿cierto? Donde tengo que usar criterio para decir, mire, sabe que no me conviene este sistema de rodado, sino que tengo que usar otro tipo, porque también no tengo el ancho suficiente en la vereda para generar otras soluciones.
y tengo que hacer tengo que deprimir completamente la vereda para poder generar estos diseños más accesibles. Entonces, las demandas que hoy día implican un proyecto de ingeniería de este tipo necesitan de que ustedes se vayan capacitando, actualizando y mejorando en las capacidades que requieren de un proyecto de este tipo. No es solamente hoy día aplicar la norma o tal vez hacer lo que tal vez hacíamos hace mucho tiempo atrás, tal vez que era hacer un bosquejo de la situación actual nomás, o presentar algunas soluciones muy aisladas. Hoy día es mucho más complejo y un poco por eso estamos apuntando a este tipo de soluciones. Veredas de este tipo con cruces no necesariamente son adecuadas, ¿cierto? Porque no me generan tener espacio, ¿cierto?, de amortiguación o de esa ruta accesible que tengo que continuar, ¿cierto? Entonces, ese ancho no es suficiente y por tanto tengo que hacer una ampliación de esa vereda para poderlo lograr. Y eso lo tenemos que ir estudiando permanentemente. ¿Ya? Adelante. Y obviamente también van a haber complejidades. Esto es lo que vemos realmente en varios cruces, en varias calles. Este es el caso en Santiago, por ejemplo, cerca de Improviso, tenemos por ejemplo, este sistema rodado que apunta en una dirección, pero la línea, ¿cierto?, del semáforo, del cruce de la Santa Fernanda, apuntan en otra dirección, ¿ya? Y para colmo tengo un sumidero de agua y lluvia en la mitad. Entonces, ese tipo de complejidades tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer accesibilidad? ¿Cómo vamos a integrar los modos si tenemos este tipo de dificultad? Entonces, no podemos hacer interdisciplina si seguimos analizando las cosas por separado. Necesitamos de alguna forma generar espacios donde se puedan lograr proyectos en conjunto. Y lo último que voy contando es el tema de los semáforos. Pareciera ser que estamos todavía diseñando para un tipo de usuario que cruza, que no alcanza a cruzar. Definitivamente no alcanza a cruzar, se tiene que quedar en la mediana, es peligroso, etc. Entonces, pero cuando integramos los modos, vamos a salir del metro, vamos a salir de la estación de tren, ¿cómo nos vamos a conectar con otros espacios? ¿Cómo vamos a cruzar la calle? Entonces tenemos que ir pensando en todo el recorrido, ¿cierto? No es solamente salir de la estación, ya no es mi pasajero, entonces ya no corro. Entonces vemos que las personas con movilidad reducida, con discapacidad, andan a velocidades menores que las que está estipulado hoy día el capítulo 4 del Manual de Señalización del Tránsito. Entonces, ¿cómo tenemos que ir actualizando también la normativa para adecuarnos a las necesidades de las personas? Y obviamente la botonera, hoy día si yo no tengo extremidades, ¿cierto?, en la mano, no puedo accionar este botón. Entonces, ¿cómo de alguna forma me voy adaptando con diseños de innovación, de creatividad, desde la ingeniería para adaptarnos también a las necesidades de las personas, ¿cierto? Adelante. Así que, y esa era un poco la presentación que tenía que mostrarles a ustedes, era más bien como casos puntuales, qué cosas estamos haciendo desde la investigación y también qué cosas son los desafíos un poco. Y yo creo que apunta un poco a estos nuevos proyectos de infraestructura, de transporte y también desde la construcción. Así que, muchas gracias. Así que dejamos abierto el espacio para preguntas. Estoy aquí, puedo contestar alguna pregunta de quienes están aquí también. Ahí Carlos, adelante nomás, y también gente que está online también, adelante también después de Carlos. Si bien es cierto, en la academia se puede solucionar un montón de cosas dentro de la teoría. Se puede innovar muchísimo, se pueden buscar muchas buenas soluciones. ¿Qué puede hacer también la academia para mejorar la toma de decisiones en cuanto a la ejecución y a la fiscalización de la misma? Sí. Ejemplo, en Valparaíso no existe ningún modelo que cumpla con la normativa, ninguno, no existe. Ni en el alto, ni en el ancho, ni en la pendiente, ni nada, no existe. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para poder intervenir en la política, de la toma de decisiones para este tipo de cosas? Porque podemos pasar una década más estudiando en cómo hacer diseños inclusivos y por otro lado no hay dientes en la legislación que ayuden a que estas... ¿Cómo lo hacemos? Es una muy buena pregunta. No sé si alcanzaron a escuchar todos los que están online, pero Carlos hace un comentario de cómo podemos lograr que efectivamente en la práctica, claro, podamos tener esta fiscalización o el adecuado diseño de los elementos en general. Yo creo que es una muy buena pregunta, no tengo una respuesta, pero podemos acercarnos un poco a eso. Yo creo que, por un lado, siento yo que el generar estos conocimientos, el poder entregar metodologías, el poder apoyar a los alumnos a que desde una etapa más temprana vayan conociendo de los requerimientos de este tipo de proyectos que hoy día son muy complejos,
primero, claro, va a ser que ustedes cuando salgan a la parte laboral, van a estar con los conocimientos, con las herramientas, con todo ya incorporado. Y van a estar mirando estas cosas. Entonces, también hay que ponerlo también en perspectiva de tiempo. O sea, estas leyes, por ejemplo, de accesibilidad universal, vienen recién el 2016, por ejemplo, poniéndose como normativa. Entonces, también ponerlo en un contexto que el 2016 es muy reciente, y si bien están fuera de norma muchas cosas, efectivamente ha faltado esa infraestructura, por decirlo así, o de capacidad completa, o recursos, también para ir a cambiar. Porque también, por otro lado, ahí me conecto con un A mí me segundo. gusta, la otra vez me pasaste unos que estaban sequitos que estaban buenos. ¿Quería comentar algo o se le perdió el micrófono? Pero lo que quería decir, que me conecto con un segundo punto, que es ¿quién es la unidad o el técnico o la autoridad que tendría que preocuparse de eso? Entonces, a mí me pasa otra cosa, que estas leyes al final han delegado en el municipio principalmente, en quien tienen que de alguna forma poner a reconstruir, por ejemplo, o a readecuar su diseño para que cumplan lomos de toro, accesibilidad, los cruces, etcétera, etcétera. Incluso todo lo que tenga que ver con espacio público va a requerir del municipio principalmente. Entonces, es hoy día el municipio el que puede tener el tiempo, los recursos, la fiscalización para poder hacerlo, tal vez no. Entonces, tal vez, y ahí me conecto con ese punto de decir, tal vez necesitamos una gobernanza, que esto se ha dicho muchas veces, esa gobernanza a nivel de ciudad. Que, por ejemplo, podríamos tener un gobernador del Gran Valparaíso, que efectivamente tome los temas de transporte, con vivienda, con infraestructura, con etcétera, 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 y vaya trabajando sobre varias ciudades que tienen una relación en común. Porque no tiene sentido, por ejemplo, que yo cambie de una comuna a otra y cambie mi infraestructura de paradero. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Es como que yo cambiara de una estación de metro a otra y me cambio comuna y tengo otro tipo de paradero, no hay infraestructura, ¿no? Entonces falta esa mirada tal vez más común. Pero es un muy buen punto, no sabría cómo responder claramente, pero creo que hay dos miradas. Una es cómo preparamos con más ganas, con más herramientas, con más conocimiento a quienes están aquí desde la universidad. Y también yo creo cómo podemos ir apoyando también con nuevas metodologías, con estas discusiones tal vez más desde la parte más técnica o más política, de qué es lo que se necesita para poder canalizar esa inquietud. Sí, muy buen punto. No sé si Paola quisiera agregar algo más, No, pero... Yo, con lo mismo que tú indicas, que en realidad no hay una respuesta clara frente a ese tema, pero sí siento que, al igual que lo que dice Sebastián, es importante esa visión global, y creo que eso es lo que nos falta. Es tener esa mirada, ¿cierto?, de todos, ¿cierto?, aportando desde su perspectiva, ¿cierto?, pero con un fin común. Yo creo que eso realmente se pierde. Eso es lo que nos lleva de repente a tener, ¿cierto?, tantos conocimientos, pero como dispersos, como digo yo. Y en realidad, vuelvo también recalco lo que dice Sebastián, ¿cierto?, la importancia de la gobernanza. Y hay que entender que la cultura de nosotros, de alguna manera, es que tiene que existir una ley que lo exija para poder hacerlo. Entonces yo creo que son como algunas piedras de tope, como digo, en el camino, ¿cierto?, que nos empiezan a sumar y nos hacen ralentizar de alguna manera. Y no podemos llevar a cabo tal vez los proyectos con los conocimientos que sí tenemos y manejamos. Pero eso yo sí siento que va cambiando, y eso va cambiando en principio lo que dice Sebastián, de las nuevas generaciones que nosotros estamos formando. Afortunadamente, ¿cierto?, ya vienen con otra perspectiva, otra mirada, ¿cierto?, acostumbrarse más a trabajo multidisciplinario, ¿cierto?, entienden más los temas de inclusión, saben lo de la sustentabilidad, como que ya empiezan a mirar desde mi parte, desde mi expertise, ¿cierto?, cómo afronto, ¿cierto?, los problemas que vienen con consideración. Yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia, y por eso que, de alguna manera, ¿cierto?, se han ido mejorando cosas, pero como digo yo, Sebastián, ayer estábamos hablando antes del seminario, y le digo que estoy contento porque me pusieron una citoya, pero me puse que pena que la gente no entienda que es una cosa digna para bajar. O sea, hay algo tan fácil. No, es como que contento por eso, pero es lo que tú decís, como no está la fiscalización, o sea, de alguien ahí que la señora, esto es para subir, esto acá es para bajar. No, pero después yo digo, ¿qué recurso más mal utilizado de una persona todo el día en toda la esquina para que diga eso cuando se supone que usa la bicicleta o el monopatín, los patines, todo, ¿cierto?
deberían tener la conciencia, ¿cierto?, ¿cierto?, la conciencia de cómo manejábamos del sentido, ¿no? Pero hay veces que nosotros pensamos que hay cosas de sentido común, como el tan de perogrullo, pero a veces que no lo tenemos. Después caemos en la capacidad, que también lo dijiste, el problema de la capacidad, que es los recursos. O sea, tener una persona para ello, y digo, pues esta persona puede estar fiscalizando una cosa más importante que no a una persona que viene hablando de bicicleta con dispositivos. Pero sí siento que de alguna manera hemos ido evolucionando y esas típicas cosas me muestran que sí, que estamos mirando una perspectiva de ciudad diferente también. Y de país, pero que también sea de manera constructiva. Eso. Sí. Si alguien más quisiera comentar, alguien también de online ahí que está acompañándonos, yo también quería agregar también que creo que también hay una autocrítica también que tenemos que hacernos desde la ingeniería de transporte en general, porque también hemos estado, no sé, mucho tiempo haciendo evaluación de proyectos de una forma que también mira solamente su mirada también. Entonces también como un poco, yo creo que la autocrítica apunta a eso, o sea, cómo podemos acercarnos a que a través de un buen diseño generemos de alguna forma que se logre casi como que no necesitemos fiscalización. O sea, como que yo dijera, mira, ¿sabe qué? Se entiende por sí mismo como yo tengo que moverme. O sea, que yo no necesito tal vez hasta los letreros y tanta señalización y tanta gente fiscalizando, porque el diseño ya me dice cómo tengo que actuar en ese espacio. Entonces yo creo que ahí hay un tema de que podemos generar una conducta, pero no necesariamente tiene que ser como ya, diseño por lo mínimo que me dice la normativa, no le aporto yo desde mi experiencia, desde estos conocimientos que van más allá, hay muchas cosas que la normativa no lo dice, pero que ustedes con esta mirada más integral, bueno, con estos programas que estamos hablando, el magíster, el diplomado y otras cosas, que vamos a ir contándoles después, o asistir a estos seminarios, ¿cierto? Permite abrir un poco el espectro de las posibilidades y generar estos espacios de discusión. Entonces, claro, si desde la ingeniería seguimos mirando la carretera como una línea de flujo, sin entender lo que está en el entorno, si no lo miramos desde el punto de vista territorial, nos miramos desde el punto de vista de la desconexión de los pueblos que están alrededor, y nos preocupamos solamente de conectar los grandes polos nomás, vamos a generar daño ambiental, social, económico, de gobernanza, etc. No vamos a generar la sustentabilidad que queremos. Entonces yo creo que hay que ir abriéndose a esas cosas distintas. Y eso yo creo que es una autocrítica porque nos cuesta abrirnos a algo distinto. Estamos acostumbrados a hacer algo que llevábamos haciendo hace 30 años, pues pueden cambiar. Entonces también ahí cambiar las mallas, cambiar los programas, adecuarse a estas necesidades de los nuevos proyectos es un tema difícil. Exacto. Sí. No sé si alguien más quisiera preguntar algo puntual. Un comentario, bueno, bien cortito, no sé si ahí. Pero a mí me pasa un poco como cuando estoy en esto, que en el transporte se contraponen como requisitos que son como contrarios. Como tú lo explicabas, por ejemplo, que el tren tiene un vaivén natural y nosotros, ese vaivén hace como requisito que nosotros tengamos que dejar un espacio entre el tren y luego ese espacio puede ser muy grande para que las personas lo pasen. Entonces, ahí tenemos como objetivos que se contraponen. Yo veo que ustedes hablan mucho de que es nuestra responsabilidad, como la parte del diseño, la parte de la persona que está entregando el servicio, adaptarnos a la forma en que las personas lo utilizan. Pero yo veo que también hay otras situaciones, lo pongo en mi caso, yo tomaba mucho el metro, yo vivía en Cochabamba, tomaba mucho el metro ahí y yo fui viendo cómo evolucionó el servicio hasta que nosotros partimos en un principio que no había ninguna restricción para entrar al tren, después pusieron una gigante como uno rejas donde uno no podía entrar porque era básicamente porque la gente entraba y no pagaba. Entonces nosotros tenemos como sociedad un conjunto de costumbres que me parece muy importante abordarlas antes de tomar por el otro lado, porque cuando uno hace los diseños en esto de los buses, prohibirle la entrada a la gente que no paga, pero también se la prohibieron a abuelistas, por ejemplo, que no tenían la fuerza para poder explicar eso. Entonces nosotros estamos como jugando, por un lado, darle el gusto a las personas para que tengan más accesibilidad y por otro lado, prohibir a las costumbres que nosotros no queremos. Yo digo, como nosotros, como ingenieros, tenemos alguna posibilidad de abordar ese tema como de las costumbres humanas, al final, como de la parte de las personas, cómo podemos incentivar comportamientos que a nosotros nos sirvan como sociedad. Porque al final, el tren no se va a pagar, si nadie paga el metro, si nadie paga los buses, no va a haber un buen servicio. Entonces nosotros tenemos que compatibilizar eso al otro lado. Yo siento que en este momento estamos solamente por un lado atacándolo, que es el lado de la persona que provee el servicio, pero estamos dejando caer ahí como la pelota en el lado de
Claro. como, claro, como intentar como cambiar en un cambio cultural, es decir, que los trenes, por ejemplo, funcionan con pérdida, por lo tanto es un servicio para todos y que hay que cuidar lo más como pueda ese tipo de cosas. No sé si es que nosotros como ingenieros tenemos algún mecanismo o alguna como plan de acción frente a eso. Me imagino que como educadores puede ser, pero no como ingeniero. Sí, claro, bueno, sí, profe, Sí, dale. sí, el que tomándonos de eso mismo, de ahí viene la interdisciplinaridad. Porque tenemos psicólogos, tenemos antropólogos que pueden ir influyendo también con cosas de acción para influir en el comportamiento de las personas. Lo va a hacer, lo va a hacer en el marketing para que nosotros escuchemos una música rara y vamos a comprar lo que está en oferta. Son disciplinas que se deberían. Son técnicas. Claro, un servicio, una actividad tan transversal como el transporte debería tener metida un montón de otras disciplinas, no solo con el transporte, sino otras disciplinas deberían estar conversando, gravitando. Estoy de acuerdo. Yo creo que es más fácil controlar a las personas que tienen como todo un aparataje. O sea, por ejemplo, las personas que prestan el servicio es fácil controlar, a las personas que están utilizando mal los recursos es difícil. Y me parece que ahí falta quizás un paso, quizás ponernos de acuerdo cuál es el objetivo del sistema. Que sean viables económicamente, o es que todas las personas tengan posibilidad de acceder y de ir a donde ellos. Yo creo que eso no se ve. ¿Cuál es el objetivo del gobierno, por ejemplo? ¿Cuáles son cómo estamos diseñando un sistema? Se exige a cada uno y cuando uno puede exigir, le exige, pero no, me parece que no estamos ordenados en cómo avanzar con eso. Sí, lo conversamos con Paola también. Paola, No, dale. ya. Es que yo también estoy muy de acuerdo con esa mirada, creo que falta de ponernos de acuerdo un paso anterior. Incluso ese paso anterior podría hasta preguntarnos y ponernos de acuerdo qué es lo que entendemos por movilidad. Y algo que no hemos planteado en los cursos. O sea, si movilidad es un derecho o no, un derecho que tiene que ser garantizado, y que de alguna manera no debiera depender del paradero donde tú se pongas, debería estar la infraestructura adecuada y que los servicios cumplan lo que se pide y que llegue a lugares incluso que no llegue de repente tal vez el privado o que de alguna forma vaya garantizando un estándar permanente, ¿cierto? Entonces yo creo que es algo que me pongo a pensar, claro, como reflexión, creo que tenemos que buscar ese espacio que genere ese acuerdo, que nos pongamos de acuerdo en decir, mire, ¿sabe qué? El tren, por ejemplo, que va a ser de Valparaíso a Santiago, va a ser un punto de conexión, por ejemplo, estratégico, como decía Paola, de el puerto o a nivel también de ciudad, pero al aeropuerto. Porque es un tema que es estratégico, porque va a apuntar a los viajes principales y del aeropuerto nos conectamos con Chile. Mira, entonces ya está cambiando un poco la mirada. No es Valparaíso-Santiago, es Valparaíso-Chile, porque Valparaíso no tiene aeropuerto, o sea, tiene uno, pero no tiene esa potencialidad de poder tal vez hacer viaje incluso internacional. Entonces ahí va a cambiar, y ponernos de acuerdo en eso, ahí apuntamos con todo. Entonces, yo creo que por ahí va esa mirada, o si hablamos de intermodalidad, efectivamente, si vamos a creer efectivamente en los modos que son activos. O sea, si le vamos a creer en verdad no sé, a la bicicleta, a los scooters, etcétera, tenemos que construir esas ciclovías y esos espacios para poder llegar a las estaciones, o si no, no va a servir mucho. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Mitsu, de que necesitamos generar esa discusión primero, pero también me surge otro comentario, que es, ¿qué irá primero también? ¿Irá la infraestructura o va a ir la demanda? Y me conecto con un tercer punto tal vez, que es cómo estamos evaluando estos espacios, y con la evaluación social de proyectos que comúnmente todos ya más o menos saben, se valora principalmente el tiempo de viaje, el ahorro de combustible, ¿cierto? El ahorro lubricante, algunas emisiones, ¿cierto? Y accidentes con consecuencias fatales. Pero no estamos evaluando emociones. No estamos evaluando, por ejemplo, qué me hace más feliz, si me hace más feliz tal vez irme en un tren que vaya mirando un paisaje, o vaya mirando el mar, o voy subterráneo. Eso no lo estamos evaluando y por tanto tal vez no lo estamos diseñando para ese sentido. Entonces ahí también con lo que tú decías, Mitsu, de cómo desde el diseño
yo creo que tenemos que aprender mucho de los arquitectos. Yo me conecto con algunos arquitectos que miran eso desde otro ángulo, ¿cierto? Y que van mirando un poco cómo generar un espacio que sea singular, que vaya adecuado al usuario, ¿cierto? Y que apunta un poquito a esa lógica, ¿cierto? De mirar cosas que tal vez no estamos mirando comúnmente. Y que va a depender más del diseño que de esperar que te lo evalúen. Porque ahí va a tener que cambiar la metodología y eso es muy, muy difícil en un corto plazo. Entonces, somos nosotros con el diseño que podemos aportar. Insisto, muchas veces ese diseño no va a ser valorado, pero sabemos que va a generar esa conducta que queremos. Y en definitiva va a ser mejor para el proyecto. Desde ahí tal vez podemos ir a por. Sí, ahí. Ahora quisiera agregar algo más también. No, yo simplemente me quedo con lo que dijo Sebastián también. Claro, o sea, yo creo que sí, nosotros podemos aportar desde la disciplina que cada cual tiene. Creo que ese es lo valorable de hacer la investigación en realidad, de que sirva para poder construir algo mejor. Ya, yo sé que evidentemente nos vamos a quedar, como bien dice Sebastián, cortos tal vez, pero por lo menos estamos tomando un camino, una brecha que lamentablemente ahora no se tiene. Por ejemplo, en el caso de Sebastián, ¿cierto? El punto de vista de la inclusión, ¿cierto? Es relevante esos temas. Yo creo que si bien tenemos una normativa y es exigible y todo, todos sabemos que a lo mejor no es la práctica. Y al final, de esa parte sí está aportando a que sea un servicio mejor. Y a lo mejor tú decís, bueno, pero ¿quién lo va a reconocer? Pues lo van a reconocer las personas que utilicen, porque al final no siempre dice, bueno, esta estación es mejor que otra. Y eso pasa, porque no hay una estandarización. Entonces siempre hay una estación que es mejor que otra. Y eso va a hacer brillar, como digo yo, por sí solo la investigación que se hizo por detrás. Y desde mi perspectiva, por ejemplo, sí, bueno, desde el punto de vista como sustentable, apuntando a los ODS, ¿no? Yo sí siento que, por ejemplo, desde el punto de vista del diseño, con la arquitectura, evidentemente puedes hacerlo bastante más amigable, ¿cierto? Considerando la perspectiva de la persona que está sentada en el, ¿no? Yo creo que, al menos de mi perspectiva, por eso también la metodología apuntaba a eso, ¿cierto? Yo creo que no tiene ni la gracia de un metro que esté todo el rato bajo tierra, o pasando por el rato túneles, ya que puede ser más rápido, pero a lo mejor, la verdad que ya a muchas personas le da nervios, ¿no? Es como hasta tenebroso. Pero evidentemente son cosas que sí se pueden aportar. Y en eso yo creo que sí marcamos la diferencia en eso. Creo que me quedo con esa sensación de que uno apunta, ¿cierto? O en mi caso, ¿cierto? Que sea más sustentable, pero también considero mucho sustentable en el ámbito completo, ¿no? Que tiene que ver con la parte económica, la parte social, que creo que es la relevante, porque es la que va a hacer uso de esta infraestructura, ¿cierto? Y la parte medioambiental, que para mí también es muy relevante, porque en realidad es el último punto que tenemos. Exacto. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios del chat también, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, agradecemos a Paola, agradecemos a quienes están aquí presentes. De verdad fue un agrado estar conversando de estas cosas. Y yo creo que también lo más enriquecedor es esta discusión que se genera después también, ¿cierto? Y durante la presentación. Así que, bueno, vamos por un cafecito que necesitamos acá. Hay agua también. Y a quienes nos acompañaron online, también muchas gracias. Y esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Así que súper. Muchas gracias.